Buenas noches. Y pensar que aún hay quienes tratan de reducir el tamaño de la gravedad que vive el país. Ahí están esas imágenes. Son imágenes del lago de Pátzcuaro, Michoacán. Son del jueves, viernes, sábado, domingo y hoy. No hay agua. Ahí había agua. Hoy se puede caminar en la zona donde antes estaba el lago. Algunas de estas imágenes fueron grabadas por un youtuber conocido como el Purépecha. Su intención era llegar caminando a la isla Janitzio. Recuerdan aquellas imágenes maravillosas del lago, de todo para llegar a Janitzio. Sin embargo, en un tramo el terreno había mucho lodo, no pudo continuar. La problemática del agua en esa zona no solo es por la sequía, también habitantes han denunciado que se da el robo, el huachicoleo de agua del lago de Pátzcuaro. Ahí están las imágenes. Eso era un lago, volverá a ser. Este es otro. Esto es, nos vamos al estado de Hidalgo, la laguna de Tecocomulco, que abarca 5 municipios del estado y que es considerado el último humedal del Valle de México. Luce así. Unas 30 lanchas están abandonadas. La tierra seca, agrietada. Ahí había paseos en lancha, pero bueno, hoy obviamente la taquilla está cerrada. Además, varias especies de peces han muerto debido a eso que están viendo ahí. 80% de sequía se calcula en ese lugar. Eso es México hoy. Aquí hemos presentado imágenes de otras presas, de otros lagos por prácticamente todo el país. Además, pues siguen pasando estas cosas. Hoy el director de la Conagua, Germán Martínez, informó que la Ciudad de México hoy, este lunes, alcanzó un nuevo máximo histórico de temperatura. El Observatorio Meteorológico de Tacubaya registró 34.2 grados centígrados en la tarde. Es la marca más alta desde 1998, era 33.9 grados centígrados. Todo esto sigue ocurriendo y no parece inquietar, preocupar mayormente a la autoridad. Un ejemplo, en la Ciudad de México sigue sin poderse dar una explicación de qué provocó la contaminación en el agua que se suministra a varias colonias de la alcaldía Benito Juárez. Hoy, lunes, se cumplen 2 semanas desde que el gobierno de la ciudad recibió el primer reporte de vecinos ahí de las colonias de la Benito Juárez. Desde entonces las quejas se han multiplicado. Alrededor de 1.220.000 personas han sido afectadas. 1.220.000 entre la población flotante y los residentes de las colonias afectadas. De ese tamaño es el problema. Y los afectados no tienen siquiera información básica. ¿Quién y cuándo les dirá qué ocurrió? ¿Quién y cuándo les trazará una ruta sensata de salida? ¿Por qué 2 semanas después nadie puede dar al menos ese par de informaciones? ¿Qué hay 2 semanas después? Militares, marinos y un ejército de garrafones en la calle para temperar una crisis que queda a deber lo básico. Información. Y los afectados en al menos 8 colonias de la alcaldía Benito Juárez resuelven como pueden sus rutinas, siempre de la mano de un garrafón. ¿Cuánto nos va a costar? No sabemos hasta cuándo va a parar. Si nos hubieran dicho, esto va a durar un mes, esto va a durar algo, pues tendríamos una certeza de algo. No tenemos certeza. Por eso te digo que la incertidumbre es ahorita lo que nos está acabando. Luisa nos recibe en el comedor de su casa. Al centro de la mesa, una pequeña planta languidece. En su patio, otra más, comúnmente llamada teléfono, tampoco la pasa bien. Ella la regó con agua de la llave antes de descubrir el olor a aceite que despedía. Hace rato toqué el agua. Con esta no la toqué y con esta sí. ¿Ve la diferencia? Veme aquí.
La tengo agrietada. Ahora imagínate todo tu cuerpo así. ¿Qué va a pasar mañana? ¿Me voy a quedar sin pelo? ¿Tengo que traer con garrafón a fuerza o me dan garrafón? Con permiso, ¿eh? ¿A quién? En el Parque Esparza Oteo, en la colonia Nápoles de la misma alcaldía, el gobierno de la Ciudad de México abrió un segundo puesto de mando. Y la Marina montó esta planta potabilizadora con capacidad para purificar 25,000 litros de agua por hora. Está claro, esta zona de la ciudad tiene mucha sed. Ya son 15 días, no es posible que a la fecha no nos hayan podido decir este es el contaminante para saber cómo vamos a lavar la cisterna. Estamos en una total, no sé, estamos contra la pared, ¿no? 5 de familia, los Menéndez han gastado entre 10 y 12 mil pesos en estas 2 semanas de crisis. Han comprado filtros, pipas, garrafones, han pagado el lavado de su cisterna y gastan en comidas fuera de casa. Porque ya nadie quiere comer en casa. Ethel vive sola. Vecina de la colonia del Valle desde hace más de 40 años, no tiene personal contratado para que le ayude. Disfruta hacer todo por sí misma, pero la crisis del agua contaminada mengua su independencia. Definitivamente no vivo así. Esta no es mi rutina, a mí me gusta mucho el orden y todo, pero ahorita tratando de hacer todo con pura agua de garrafón y se rompe la rutina, tiene uno que salir mejor a comer fuera, se quedan las cosas a medias. 2 semanas después del primer reporte de agua contaminada, las Fuerzas Armadas, sí, las Fuerzas Armadas, han sido desplegadas en algunas colonias de la alcaldía Benito Juárez. Mientras unos dan agua, otros vigilan los pozos. Pero eso es lo que pasa arriba. Y abajo, en el acuífero, ¿dónde está el problema raíz? ¿Dónde la filtración? ¿Se corrió o está estática? Y lo peor, 14 días después, ¿cuál es el contaminante? Yo creo que es la incertidumbre lo que más nos truena. Porque no sabemos hasta cuándo vamos a estar así. No sabemos en realidad lo que tiene el agua o no. Y ni siquiera hay información para estas personas. ¿Por qué diablos está ocurriendo esto? ¿Por qué nadie se hace plenamente cargo? ¿En dónde está? ¿En dónde está la autoridad? Y hablando de ausencias de información de la autoridad, es lunes y no hay explicación, no hay información y al parecer no hay mucho interés por dar a conocer qué ocurrió la madrugada del jueves en el edificio de la colonia Buenavista, centro de la Ciudad de México. ¿Quiénes son y por qué entraron y desalojaron a los inquilinos así? Eso fue el jueves. Estamos al lunes. Cuatro días después, no hay una respuesta de las autoridades a quiénes son los encapuchados que desalojaron violentamente el edificio de la calle Carlos J. Meneses 186, en la colonia Buenavista de la Ciudad de México. No se ha dicho nada de la probable participación de policías federales en el desalojo, o de personas con uniformes apócrifos de la Policía Federal, de cómo estos fueron los primeros que entraron de avanzada al edificio y custodiaron después la salida de los hombres que desalojaron con violencia a sus habitantes. No, ya no nos van a dejar sacar nada. Yo se lo dije a Germán, esto está muy callado, se lo dije. ¿Dónde está Germán? No sé. ¿Tampoco no está Germán? Qué mamada, güey. ¿Cómo no va a estar Germán? Tampoco se ha dicho nada de las personas con uniformes apócrifos de militares. ¿Quiénes son? ¿Quién les ordenó estar ahí? A 4 días, no se ha explicado por qué no hubo presencia policial, si los vecinos aseguran que llamaron al 911 y apretaron los botones de pánico de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México. ¿Qué ocurrió ahí? ¿Eran policías? ¿Eran asaltantes? ¿Era una combinación?
Eso en la capital. Vamos a ver la tranquilidad con la que operan los delincuentes en otros lugares del país. Hoy cayó en Culiacán, en Sinaloa. En la tarde, 2 personas llegaron en una moto a una plaza comercial, iban armados, entraron, se acercaron a un empleado de seguridad, ahí lo someten, le apuntaron, se lo llevaron por la fuerza a una joyería, dispararon contra un cristal y se llevaron, se calcula, más de $1 millón en joyas. Uno de ellos salió de la tienda y apuntó, lo veíamos ahí, apuntando en varias direcciones antes de escapar. Traían el rostro cubierto. Los registros de las cámaras muestran que tardaron menos de 2 minutos desde que llegaron hasta que escaparon así, en su motocicleta, tranquilos. ¿Y dónde está la autoridad? Pues seguramente vigilando, o quizá, incluso en estos casos, ya se ha dado la orden a la autoridad, a las policías, de no intervenir. Esta mañana, madres buscadoras de Fresnillo bloquearon por unos minutos la entrada a la presidencia municipal de esa ciudad, que es considerada por sus habitantes la más insegura del país. Protestaron porque, según ellas, en la última semana han desaparecido al menos 30 personas ahí en Fresnillo. 30 personas en Fresnillo. Las madres fueron recibidas por representantes de la Fiscalía del Estado, de la Secretaría de Seguridad Estatal, les pidieron el uso de drones y helicópteros para buscar a sus familiares, en fin, las historias de costumbre. Hoy, por cierto, la organización Alto al Secuestro dio a conocer los datos de ese delito. En marzo, de acuerdo con estas cifras, hubo un aumento altísimo de personas secuestradas, 521 víctimas, casi 17 al día, muchísimo más que en el mes anterior. Isabel Miranda de Wallace, la presidenta de Alto al Secuestro, precisó que esa cifra tan alta se debe a que durante el mes, por ejemplo, ocurrió el caso de las 66 personas secuestradas en Culiacán, que la mayor parte de ellas ya aparecieron, otras dicen que ya aparecieron, incluye también secuestro de migrantes, pero como sea, de una forma u otra, se está secuestrando a más de 60 personas cada día en México, como ocurrió en marzo. Norma Piña, ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se está metiendo indebidamente en el proceso electoral. Esto es inaudito, nunca había sucedido. Es muy clara la alianza de Norma Piña con la candidata del PRIAN. Bueno, ha estado hablando el ministro Arturo Saldívar en medios de comunicación, subió ese video fuerte en sus redes sociales en contra de la presidenta de la Corte, Norma Piña. Dijimos aquí el viernes que había estallado algo parecido a una guerra e informamos de la investigación ordenada por la propia ministra Norma Piña al Consejo de la Judicatura Federal para que investigue a Arturo Saldívar, el expresidente de la Corte, y a un grupo de sus colaboradores más cercanos, a quienes señala de formar supuestamente un grupo corrupto que presionaba e intimidaba a jueces y magistrados en el sentido deseado por Saldívar. Claudia Sheinbaum el viernes y el sábado apuntaló a Arturo Saldívar. Hoy lo hizo, y lo hizo así, el presidente López Obrador. Y ahora hay un debate en contra del exministro Saldívar. Tiene todo nuestro apoyo, nuestro respaldo, nuestra confianza. Dejaron, a diferencia de otros casos, dejaron entrar una denuncia anónima y le dieron celeridad, justicia pronta y expedita, y ahora pues ya se sabe que es una especie de venganza en contra del ministro Saldívar. Tiene todo nuestro apoyo, dice el presidente López Obrador. Eso dijo de Arturo Saldívar, quien agradeció estas palabras del presidente López Obrador y dijo
que el pueblo está despierto y no se dejará engañar. Claudia. Y faltan 48 días para la elección. Mes y medio. Buenas noches, Ciro. Buenas noches. Anoche la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes adelantó que la probable causa del desplome de este helicóptero que se estrelló en un taller mecánico en plena avenida del Limán, en Coyoacán, pudo ser por un aparente paro de motor. 3 personas murieron en este accidente, el piloto y 2 pasajeros, aunque la tragedia pudo ser mayor. El helicóptero era utilizado para hacer vuelos turísticos privados. Justamente el piloto Armando Cervantes, uno de los fallecidos, le mostró hace un par de meses al reportero de Qué Importa, Alain Arteaga, cómo era la experiencia de volar en este tipo de helicópteros. ¿Este es el taxi? Adelante, Alain, este es el taxi que pediste. No, pues esto va a estar de lujo. Vámonos entonces. Adelante. Estoy aquí con el capitán Armando. Capi, ¿este helicóptero qué modelo es? Es un Bell 206. Más o menos, ¿cuántos kilómetros vamos a ir? Aproximadamente a 180 kilómetros por hora. ¿Qué motor tiene? Tiene un motor Rolls-Royce, es un motor de turbina. Desarrolla una potencia de 420 caballos de fuerza. Yo ya estoy listo, ¿usted? Yo también, vámonos. Señorita, ¿me podría apoyar para coordinar un plan de vuelo, por favor? Alain, iniciamos tu viaje. Vámonos. Es el Extra Bravo Papa India Papa con reglas de vuelo visual, vuelo local de 30 minutos con 1 hora 30 de autonomía. Esto hace 2 meses. Por lo pronto, sobre el accidente, personal de la Fiscalía de Justicia se llevó los restos para ser analizados por peritos de la Agencia Federal de Aviación Civil, porque el helicóptero quedó completamente calcinado. No se han podido dar a conocer por eso las identidades de los 2 pasajeros fallecidos. Claudia Sheinbaum tuvo lo que al parecer fue una muy buena reunión con empresarios en la Ciudad de México. Se informó que llegaron más de 500 representantes de cámaras, de asociaciones empresariales de todo el país. Estuvo entre otros el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Francisco Cervantes, Carlos García del American Chamber, Antonio Basagoiti, titular del Eurocam, y muchos empresarios también ahí celebrando a Juan Cortina del Consejo Nacional Agropecuario, María Ariza, directora general de Bolsa Institucional de Valores, Julio Carranza de la Asociación de Banco de México, Diego Cosío de la ANTAD, en fin, Miguel Ángel Martínez de Canacar, José Medina Mora de Coparmex, Antonio del Valle, muchos más. Ante todos ellos, Claudia Sheinbaum presentó su proyecto de nación y se compromete, entre otras cosas, a esto. Vamos a respetar la autonomía del Banco de México, que sé que es algo que ha dado la solidez del momento actual y que además es fundamental hacia futuro. No habrá gasolinazos, vamos a mantener la política de la austeridad republicana, vamos a garantizar que no vuelvan los excesos. También, por supuesto, que ya está en la Constitución, la no condonación de impuestos y mantener un equilibrio razonable entre deuda y Producto Interno Bruto. Vamos a ser muy responsables en las finanzas públicas, eso pueden tenerlo por seguro, lo hicimos en la ciudad y lo vamos a hacer en el país. Alejandro Malagón, presidente de la Confederación de Cámaras Industriales de la CONCAMIN, le dijo esto a Claudia Sheinbaum. Las y los industriales estamos listos para construir siempre en favor de México. Por eso, al margen de colores políticos, trabajaremos con todo el entusiasmo con quien reciba el voto mayoritario al encabezar el gobierno federal a partir del 1 de octubre. Con esta convicción estamos listos también para superar la inercia de repartir culpas y promover la dinámica de asumir responsabilidades. Ello demanda unir la nación pasada la elección. Por la seguridad, por la equidad, por la prosperidad. México se lo merece, la gente lo necesita. México se lo merece, la gente lo necesita. Xóchitl Gálvez no tuvo actividades públicas hoy, compartió mensajes en redes sociales
Ahí escribió, entre otras cosas, que exige a las autoridades de Sinaloa que utilicen todas sus herramientas, inteligencia, tecnología, para dar con el paradero de Luis García, candidato a regidor de Culiacán, y su acompañante Juan Francisco Cerón. Toda la solidaridad con familiares y amigos. Estas dos personas, militantes del partido sinaloense, están desaparecidas desde el sábado. Hoy le preguntaron al gobernador Rocha, que había hipótesis de que podían ser los criminales, y pues muy a su estilo el gobernador Rocha respondió: pues sí, es como si yo le dijera como hipótesis que fue un autosecuestro. Así están las cosas en el México de hoy. Jorge Álvarez Maínez estuvo en el Centro Universitario de los Lagos de la Universidad de Guadalajara. Después se fue a la Feria de San Marcos. Más tarde acompañó a Carla Espinosa, candidata de Movimiento Ciudadano a la alcaldía de Aguascalientes, en su arranque de campaña. Dijo que se debe resolver el sistema de pensiones, pero que la reforma propuesta por Morena tiene una connotación electoral y de madruguete. Por cierto, consejeros del INE aseguraron en todo este tema que tuvo revuelo el fin de semana que la revisión a la lista de mexicanos registrados para votar en el extranjero se hizo para garantizar su confiabilidad y que las personas que se registraron sean precisamente las mismas. Quienes recibieron un correo informándoles de inconsistencias van a tener hasta el 5 de mayo para aclarar su situación por correo electrónico. Y es que según el INE se detectaron cerca de 40,000 registros con inconsistencias, como que la firma no es legible, que era la foto de la firma de la credencial, domicilios repetidos, etcétera. Incluso dijeron que en algunos casos se dará vista a la Fiscalía de Delitos Electorales, pero que es una revisión. Vamos a ver esto que dijo el presidente de Ecuador, Daniel Noboa. Así defiende la decisión que tomaron hace 2 viernes de entrar por la fuerza a la Embajada de México en Quito, la ciudad capital de Ecuador, 5 de abril. Así lo defiende y le manda este mensaje amistoso, tipo mañanera, al presidente López Obrador. Es una entrevista con la televisión de Australia. Do you have any regrets? Zero. Why? Because I think we're on the right side of history. If someone enters an embassy and grabs a criminal, and members of the embassy start hitting police officers, who's starting the violence there? I don't have a cross in Mexico. I think they had a cross with our judicial system. They're not happy with it. And I think that's what started this whole political and diplomatic disagreement. So how will you resolve it? I'll invite President Obrador to have a ceviche. We can probably have some tacos together and we can talk. And when's that going to be? Whenever he's ready. Es como de mañanera eso, ¿no? ¿Cómo lo arreglamos? Con un ceviche y quizá unos tacos. Cuando el presidente López Obrador lo decida. Bonita manera de resolver los problemas. Por cierto, Donald Trump se presentó hoy ante un tribunal de Manhattan para el arranque del juicio criminal que enfrenta en Nueva York, acusado de hacer algunos pagos ilegales para sobornar a la actriz porno Stormy Daniels y ocultar que tuvieron relaciones sexuales. Trump enfrenta más de 30 cargos por falsificar documentos y registros empresariales para ocultar ese pago. Hoy inició el proceso en su contra para seleccionar también al jurado. Y al salir del tribunal, Trump, siendo Trump, dijo esto. It's a scam. It's a political witch hunt. It continues, and it continues forever. And we're not going to be given a fair trial. It's a very, very sad thing. We've got a real problem with this judge. We have a real problem with a lot of things having to do with this trial. And it's perfect for the radical left Democrats. That's exactly what they want. This is about election interference. That's all it's about. Thank you very much. Interferencia electoral. Muchas gracias. En otras cosas, maestros de la CENTE hicieron un paro de labores de 24 horas. Marcharon del Ángel de la Independencia al Zócalo para exigirle al presidente López Obrador que atienda sus demandas. Ellos aseguran que la reforma educativa no ha sido abrogada porque no se ha logrado una jubilación justa ni aumentos salariales significativos. Por cierto, que los dirigentes de la CENTE revelaron que el presidente les dijo que se va a reunir con los padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa el 3 de junio.
un día después de las elecciones. Apenas ayer los padres de los normalistas advirtieron que sus protestas podrían escalar para boicotear las campañas electorales. Se lo dice el presidente a los maestros de la CENTE, no a los padres de los Ayotzinapa. normalistas. Gracias, Claudia. No me puedo ir, Ciro. Y no me puedo ir porque como si hiciera falta más demagogia de la violencia en este país. Vamos a ver esta imagen, el video del expriista y exgobernador de Tamaulipas, Eugenio Hernández, ahora candidato a senador por el Partido Verde. Desde un mercado en Jicotencatl, Tamaulipas, uno de los municipios gobernados por el PAN, hizo esto. Cuando Eugenio Hernández gobernó Tamaulipas se dio la explosión de violencia en ese estado, estuvo en la cárcel, sale, ahora es candidato del Partido Verde, ya lo purificaron y regala esa imagen de violencia, partiéndole la cabeza a cabeza. A una cabeza de vaca, machetazos. De vaca. Sí, fue detenido en 2017 a los pocos meses de que precisamente Francisco García Cabeza de Vaca asumiera como gobernador. En agosto un juez le permitió continuar su proceso en libertad y hoy busca ser senador. Por cierto que la alianza conformada, y esto fue hoy, por PAN, PRI, PRD, criticó y duro desde sus redes sociales a varios de los exfuncionarios que se pasaron a Morena usando el hashtag de la cárcel a Morena y entre ellos Eugenio Hernández. ¿Qué cosa? ¿Quién los asesora? En fin, gracias, Claudia. A ver, David. Con toda la maquinaria, dirían los amigos del lugar común, el gobierno se quiere agandallar el dinero de las Afores. Ahorita te platico de este robo. La Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados aprobó la iniciativa para crear el Fondo de Pensiones para el Bienestar. Es la propuesta presentada por diputados de Morena para aumentar la pensión de trabajadores jubilados a través de ese fondo, que en parte se financiará con recursos de cuentas inactivas de Afores. El proyecto fue aprobado con 19 votos contra 10 de la oposición y mañana se definirá el día en que la iniciativa sea discutida y votada en el Pleno. Esa iniciativa, desde donde se ve, está mal, verdaderamente mal. ¿Qué tal, Ciro? ¿Cómo estás? David. Buenas noches. Déjame decirte por qué. Punto número 1. ¿Por qué ese dinero tiene nombre y apellido? Que ahora ya dicen que no son 40,000 millones de pesos, sino que son 30,000 millones de pesos. Pero ese dinero es de una persona que cotizó para su Afore, que hoy tiene más de 70 años y que él o sus deudos no han reclamado. Punto número 2. Desde las finanzas personales es un error querer pagar algo con un ingreso de una sola vez, el dinero que esté en las Afores, algo que va a ir creciendo en el tiempo. Incluso esta legisladora de Morena, que más o menos le sabe a las finanzas, Patricia Armendáriz, dijo que solo funcionaba para 3 generaciones, que tenía que ser temporal. Tercero, dicen, va a ser un fondo semilla que se va a financiar con los buenos resultados de Mexicana de Aviación, el Tren Maya, etc. Ya lo aprobaron, David, ya lo aprobaron. Pero está mal. Y lo van a aprobar en el Pleno y lo van a aplicar. Pero está mal y luego van a decir que callamos como momias porque no resuelve el problema, porque pues está mal hecho, porque además no le pueden o no le debe el Congreso decir, deposite ese dinero en el Fondo del Bienestar. El Fondo del Bienestar no existe. ¿Cómo el Congreso puede pedir un cambio a la ley, que la ley obligue a estar en un lugar que no existe? Está mal hecho. Aquí lo único es decir, aquí no se cayó como momias con esa equivocación y con ese agandalla. Y con ese agandalla personas que por alguna razón no han recurrido a su dinero, que ese dinero no es del Estado, no es para completar las pensiones, no es para... Es de personas que les están quitando su dinero por algo que va a ser más difícil de recuperar si es que algún día lo recuperan. Remátala, Brooklyn. Hay que celebrar que hoy todos somos el 42. Voy por el remate.
Mire, quién sabe qué está pasando en la convención bancaria. A lo mejor no le gusta al presidente tanto Acapulco, pero ya le recortaron el temario, el tiempo y no estarán ni el secretario de Hacienda ni el presidente de la Comisión Nacional Bancaria de Valores, como tradicionalmente han sido oradores. Están muy tranquilas Xóchitl Gálvez y Claudia Sheinbaum. ¿Es cansancio, es estrategia? Volvemos con eso. Los equipos de Claudia Sheinbaum y de Xóchitl Gálvez informaron hoy que van a pedir más tiempo para poder exponer ideas y planteamientos en el segundo debate, el debate que va a tener lugar el 28 de abril. Hoy falta solo mes y medio para la elección. Y para sorpresa de no pocos, estos últimos días han sido de una notable tranquilidad en los dos frentes. Calcularán ambas que eso es lo que más les conviene en esta ahora sí recta final. Por lo pronto, bienvenidas estas horas de sosiego. Ya veremos qué pasa mañana. Se quedan con qué importa. Gracias, buenas noches. Ánimo.